sí le vamos a dar la palabra a nuestro conferencista del día de hoy, el compañero Gabriel Pérez Puentes, abogado, formador de la Confederación General del Trabajo, con una larga experiencia y una larga trayectoria de lucha en el movimiento sindical colombiano, quien hoy pues, nos va a contextualizar la historia del movimiento sindical y nos va a dar una mirada precisamente de estas luchas que hemos venido desarrollando los trabajadores a lo largo y ancho de este territorio nacional y del mundo entero. Entonces, Gabriel, le doy la palabra. Por favor, hable el micrófono, que no le estamos oyendo. Abre el micrófono. Abre el micrófono, Gabriel. Espera a ver si se lo puedo abrir. Ah, ya lo tiene abierto, pero no le oigo. No le oímos. Tiene el micrófono abierto, pero no le oímos. No sé qué pasa. A ver, pruebe nuevamente, por favor. No, no sé, no se oye. Compañeros, ¿ustedes están oyendo? A ver, cuando habla Gabriel. No, señor. ¿Qué pasará? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. 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 Bueno, aquí un pequeñito problema técnico. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Tulio Roberto, muchísimas gracias por la invitación, compañeros de Utradian. Un saludo muy fraternal y solidario. Sí, pues con la esperanza de poder compartir con ustedes un momento de, no digamos de conocimiento, sino de experiencias en un tema que pues a todos nos debe llamar la atención y todos deberíamos dedicar un tiempo para analizarlo, para profundizarlo, como es la historia del movimiento sindical, la historia de las luchas. Tulio, voy a intentar como medio compartir algo ahí tenía una presentación más, mejor elaborada, mejor dicho, pero pues lamentablemente no faltan los líos y no me encuentro en este momento en la oficina, tuve que estar atendiendo otra situación, por lo tanto tengo otra presentación, voy a ver si logro compartirla. Sí, ahí es la flechita por compartir a mano derecha al lado de salir ahí. Ahí Sí, puede bajar lo señor. que está y puede presentar. Bueno. Muestre a ver dónde la encuentro, Tulio. ¿Será que me puede dar? Es que yo Aquí a mano derecha en la parte de arriba dice sí, cámara, micro, compartir. Ahí compartir. Sí, señor. Ahí ya le apliquen di. la flecha, Sí, ya le di. apliquen la flecha y la sube. Ahí la están viendo, no. No. Es que ese es el lío, que no, allá. Ahí parece que sí. Sí, ya, Raíces, perfecto, ya. raíces de las primeras organizaciones sindicales, sí, está saliendo así. Sí, hay Sí, raíces de las creo, primeras sí, organizaciones sindicales. creo que ahí vamos bien. Bueno, en algo, a veces la tecnología nos golpea, entonces, mil disculpas. Bueno, sí, entonces empezamos planteando, compartiendo con ustedes los inicios de la lucha organizacionales y podemos decir que pues el trabajo pues es inherente al ser humano, el trabajo surge con el propio surgimiento del ser humano y las primeras organizaciones que se reconocen
por parte de quienes han dedicado tiempo al estudio de la historia, de las luchas y del trabajo, pues lo ubican en los orígenes propios del ser humano. Aunque no existía el derecho como en la actualidad lo conocemos, el derecho al trabajo, sí se daba una incipiente organización, ¿no? Tendiente al reparto de la labor para orientar los esfuerzos hacia la realización de su objetivo, que no era otro distinto que el de subsistir. Ya muchos siglos después de la aparición del ser humano, de esa distribución primigenia del trabajo, de la labor, que era la de subsistir, podemos encontrar un poco ya más elaborado el concepto de trabajo y de organización por parte de los trabajadores y lo ubican en el Imperio Romano, donde brotan las primeras agrupaciones de carácter profesional y artesanal. Organizaciones que, a decir de los historiadores del derecho laboral, fueron fundadas por Numa, y su reconocimiento se remonta a la época del emperador Servio Tulio, no Tulio Roberto, ¿no? Estas organizaciones estaban constituidas principalmente por hombres libres y en la medida de su desarrollo incorporaron libertos y esclavos. Su fundamento era de carácter laboral. Se dice que percibían lo que hoy podemos llamar un salario y que estaban formadas por personas de un mismo oficio, como por ejemplo los comerciantes, los herreros, los fabricantes de joyas, los alfareros, y así cada una de las ocupaciones u oficios que existían para la época. Se destacaron como organización profesional y artesanal los colegios romanos. Estas organizaciones adquirieron una gran fuerza y poder dentro del Estado, llegando a influir de manera importante en las determinaciones que se tomaban por parte del imperio. En Inglaterra y Alemania también se daba el surgimiento de procesos organizativos muy trasplantados finalmente del Imperio Romano. No olvidemos, pues Roma fue un imperio que dominó muchas regiones y entonces en Inglaterra en particular se fundaron las guildas de origen cristiano fomentadas por la iglesia fundamentalmente, que terminaron dándose un tipo de organización laboral. Fueron muy famosas varias de ellas, particularmente las religiosas, las de mercaderes y las de artesanos. Ya aquí se veían procesos como la realización de asambleas para discutir sus problemáticas. Se alcanzaron a dar una forma de organización más o menos democrática, mediante la cual elegían a sus administradores para el manejo de los recursos que obtenían o que recaudaban de sus afiliados. Aquí ya también vemos incipientemente ese compromiso, esa obligación del aporte de las organizaciones para su sostenimiento y para su funcionamiento. O sea que aquello de las cuotas sindicales que nos descuentan hoy en día no es un invento para nada novedoso ni cosa parecida. De ellas surgirían posteriormente las llamadas corporaciones de oficios, en las que imperó la división de las ocupaciones ya en maestros, ya en oficiales o ya en aprendices, entendidos estos como la estratificación, por decirlo de alguna manera, del conocimiento y del aporte que cada uno en su lugar le hacía a la respectiva organización. Estas corporaciones de oficios, insistimos o insisto mucho en que inicialmente su orientación era religiosa, pero con una tendencia fuerte al tema laboral. Subsistieron entre los siglos 12 a 18 más o menos,
y en lo fundamental fueron de auxilio mutuo entre los corporados. Se caracterizaban por una férrea organización jerárquica, insisto, subdividida por secciones de profesionales y artesanos. Llegaron a poseer estatutos en los que consignaban una clasificación salarial para cada uno de los cargos. No olvidemos que los cargos fundamentalmente que llegaron a manejar, pues fueron los de maestro, oficiales y aprendices. Entendido el maestro como aquel que a lo largo de su vida, pues demostraba una vasta experiencia y desde luego reconocimiento entre los otros de su misma profesión u oficio. Entendido el oficial como aquella persona que, aunque no tenía la experiencia del maestro y sin posibilidades de escalar en su profesión, tenía en su haber eh, una estabilidad en el ejercicio, y entendido el aprendiz como la persona que hasta ahora tomaba en sus manos las herramientas relacionadas con el respectivo oficio, arte o profesión. Estas corporaciones fueron decayendo hasta que desaparecieron a finales del siglo XVIII, época en la que ya comenzaba a aparecer en Francia e Inglaterra las primeras señales de la revolución industrial. Obviamente aquí pues hacemos unos saltos gigantescos en el proceso, por aquello del tiempo también, pero pues como para ubicar cómo la necesidad de organización por parte de quienes generan conocimiento, quienes generan riqueza, quienes generan productividad, pues no es una necesidad nueva, ni mucho menos que se pueda llegar a pensar. El sindicalismo podemos decir que ya va arribando a 3 siglos de existencia a través de la historia. Y en tan corto tiempo, pues ha hecho importantísimos avances a la sociedad, tal y como lo planteaba en algún momento nuestro compañero presidente. Y es eso lo que intentamos o vamos a intentar profundizar eh, en el día de hoy. La mayoría de los estados se han visto obligados a legislar sobre la materia. Y aquí se da una discusión interesante, en tanto y cuanto la legislación para algunos surge no como el reconocimiento o la ampliación de derechos, sino como la necesidad de quienes ostentan el poder de limitar el accionar de las organizaciones sindicales o de las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, pues esa legislación significa eso, un avance. Ya para algunos podrá constituirse en una limitante, ya para otros pues se constituye en una prenda de garantía para el ejercicio de ese derecho. En algunos derechos se habla de derecho laboral colectivo, otros simplemente hablan de ya el derecho sindical. Los obreros en sus luchas, pues hemos conquistado el derecho inalienable a asociarnos, a reunirnos, a movilizarnos, a negociar las condiciones dignas de trabajo. Este camino no ha sido ni mucho menos fácil, ni un camino de rosas. De pronto sí nos ha tocado más espinas que rosas. Quienes iniciaron la lucha sindical por las reivindicaciones de los trabajadores tuvieron que asumir en algunos momentos hasta posiciones agresivas y de fuerza, toda vez que las asociaciones de obreros en sus comienzos fueron proscritas. En Europa, eh, simiente, semilla de la revolución industrial y origen del sindicalismo, por lo tanto, surgieron a la luz pública las primeras organizaciones de trabajadores, pero no se les reconoció tal posibilidad de actuar en la legalidad y tuvieron que desarrollarse muchas veces en procesos de clandestinidad. eh, Durante los siglos
XVIII y XIX para que pudiesen consolidarse las primeras organizaciones sindicales. Aquí no quisiera también hacer énfasis en un tema. No podemos desligar la historia del movimiento obrero de la propia historia universal. Pues, los trabajadores hacemos parte de esa historia, pero pues tratamos de hacer énfasis de lo que tocaba concretamente a los trabajadores. Sin embargo, no podemos perder de vista cada época histórica en su momento, de una u otra manera, impactaba a los trabajadores, y de una u otra manera los trabajadores hemos hecho parte de esos momentos de la historia de la humanidad. Siendo Inglaterra la cuna y el taller de la revolución industrial, podemos decir que es en Inglaterra la precursora, donde se dan los movimientos precursores del movimiento sindical. Para el año 1720 ya tenían vida pública las primeras trade union, que jugaban un papel de defensa de las condiciones favorables del trabajo. Fueron declaradas ilegales por cuanto se les consideraba un obstáculo al proceso industrial. Para proscribirlas se dictaron leyes que condenaban la actividad sindical y aplicando pues drásticas sanciones a quienes las apoyaran. La situación de penuria de la clase obrera inglesa a finales del siglo XVIII hizo engrandecer el movimiento sindical. Las jornadas eran extenuantes, los salarios eran mínimos, y con ellos pues satisfacían los trabajadores las necesidades más básicas y más elementales. Hacia 1811 se da una revuelta contra estas condiciones de explotación de la naciente industria. Para estas fechas, Robert Owen funda la Great Consolidated Trade Unions con intención de agrupar a toda clase de trabajadores, sin importar cuál fuera el oficio que desempeñaran. Y esta gran asociación llegó a englobar algo más de 500,000 afiliados entre hombres y mujeres, principalmente del campo. Más tarde nace la National Association of United Trades, la que después de extenuantes luchas consigue la jornada de 10 horas para los obreros. Acordémonos que casualmente con la invitación que nos hacía Tulio Roberto para el 1 de mayo, se conmemora el 1 de mayo de 1886 como el punto de partida de la jornada de lucha por los 3/8, que ya un poquito más adelante pues vamos a profundizar el tema. Pero fíjese que es en estas épocas y en Inglaterra donde se avanza hacia la jornada de 8 horas y se logra una jornada laboral de 10 horas. Para la primera mitad del siglo XIX existía en Londres la Asociación de Obreros de Londres, la Liga del Norte, también llamada Carta del Pueblo, que dio origen a un movimiento que se denominó el movimiento cartista, el cual logra inclusive elegir diputados a la Cámara de los Comunes. Esta también es un punto importante que debemos destacar en nuestras luchas. El intento por acceder también al poder no es una situación nueva para el movimiento sindical, es una vieja lucha, y donde pues estos compañeros que se denominan el movimiento cartista logran conseguir la elección de diputados en la Cámara de los Comunes. No alcanzan a la Cámara de los Lores, que es
la Cámara Alta, como se conoce en Inglaterra, el sistema legislativo, pero por lo menos lo logran en la Cámara de los Comunes. Hacia 1840, estos compañeros cartistas avanzan en propuestas y llegan a presentar la supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción. Obviamente, esta propuesta es rechazada y se declara por este grupo una huelga general. Esa movilización finalmente fracasó, no solo por las medidas represivas del gobierno inglés, sino por la falta de experiencia en la dirección del movimiento. Es un tema bastante interesante, importante, de pronto darle una mirada más profunda por las implicaciones que en el desarrollo posterior de la lucha podemos llegar a encontrar ahí. En Francia también vamos a darle una pequeña mirada con todo el tema de la Revolución Francesa y todas estas situaciones que se dan hacia finales del siglo XVIII. Vemos cómo también el movimiento sindical da importantes luchas. Ahí podemos ubicar a la Asociación de Oficiales como la organización incipiente en su estructura organizativa del movimiento o de los trabajadores franceses. El Parlamento francés la proscribe junto con las reuniones públicas y las huelgas. En 1791 se expide la ley Chapelier, que prohibió la huelga por parte de los obreros, y sin embargo, a pesar de tales prohibiciones, pues las organizaciones o los trabajadores mejor se dieron sus mañas para fomentar organizaciones que tenían un carácter fundamentalmente mutualista y se dedicaban a atender las necesidades, sobre todo en salud, de parte de los trabajadores y aquellas que se generaban en particular con los accidentes de trabajo. Existió también una organización que se denominó la Sociedad de los Iguales, que inclusive conspiró contra el gobierno en los estertores del siglo XVIII, fracasó y sus dirigentes pues fueron ejecutados. Esta asociación siempre se ha considerado como la iniciadora de la lucha sindical en Francia. Aquí también pues hago yo un comentario a veces, para muchos estudiosos, el movimiento sindical da origen al movimiento cooperativo y los sindicalistas nos inclinamos por esa teoría. Pero para los cooperólogos es el movimiento cooperativo o mutualista el que da origen al movimiento sindical. Y entonces se da una discusión muy parecida o similar a la discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina. Los sindicalistas optamos por la teoría o la tesis de que es el movimiento sindical el que da origen o la lucha de los obreros en sindicatos es el que da origen al movimiento cooperativo, y los cooperólogos hablan de que es el movimiento cooperativo el germen de la organización sindical. Decíamos entonces que a los inicios del siglo XIX, las mutuales van obteniendo o van fijando una posición más de resistencia y de lucha por sus derechos o por los derechos de los trabajadores. En aquel entonces, pues se logra una alianza entre la burguesía y los obreros contra la monarquía, la cual pues no fue favorable a los proletarios, pero se extiende una ley de asociaciones que condujo posteriormente a la destrucción de las organizaciones obreras. Los trabajadores persisten en su lucha y esto conduce a una revuelta para 1848
obligando a la abdicación de el monarca y se funda la Segunda República Francesa. Aquí toman parte importante los trabajadores organizados en sus gremios, en sus oficios, y durante esta revolución pues se avanza también en la legislación sobre algunos derechos de los trabajadores, como el de asociación, el de el trabajo como derecho y el de la disminución de la jornada. Para 1870 se presenta el episodio de la Comuna de París. Se establece lo que revolucionariamente se denominó el Gobierno de la Defensa Nacional. En marzo se designa el Comité Central de la Guardia Nacional y en las elecciones convocadas por este organismo se elige a la comuna, dentro de la cual tuvo gran papel y preponderancia la representación de los trabajadores. Sin embargo, el 28 de mayo de 1871, la comuna fue derrocada y destruida por la fuerza. Finalizando el siglo XIX, se realizan en Francia 3 congresos obreros para que finalmente... Doctor Gabriel. Señor. Profesor. Escúcheme, profesor, pero es que no, quería decirle que no vemos que corra la presentación, las diapositivas. Estamos en la primera. No, es que, digamos, por eso le digo que tenía preparada, quedaron solamente los enunciados, entonces no van a ver mayor cosa, porque me tocó fue solamente dejar los enunciados, porque la que tenía preparada se quedó en la oficina, no alcancé a llegar, me encuentro aquí en las instalaciones de otro sindicato. Estamos Entonces, en las raíces de las primeras organizaciones. Sí, gracias. Sí, señor. Me disculpan por ese lado que no alcancé, o sea, no alcancé a llegar a la oficina y lamentablemente no había previsto en otro, a pesar de la agilidad de las comunicaciones hoy en día, no era previsto atender el compromiso con ustedes desde la propia CGT. Bueno, entonces, por eso solamente están los enunciados. En Alemania vamos a ver cómo la ideología y la política ya juegan un papel más preponderante. En Alemania, pues obviamente, al igual que en Inglaterra y Francia, pues tampoco existían derechos políticos, sindicales para el obrerismo, pero con el auge internacional surgen entonces en Alemania las organizaciones de carácter sindical con un elemento importante ya ideológico y político. No olvidemos que Alemania pues es la cuna de Marx y de Engels, quienes con sus estudios, con sus documentos, pues le aportaron elementos importantísimos a la lucha del movimiento sindical, no solo en Alemania, sino a nivel mundial. Para 1834, la Liga de los Proscritos se crea. Para 1836 surge la Liga de los Justos y finalmente la Liga de los Comunistas en 1847. Insisto, hay que tener en cuenta aquí que en Alemania, pues ellos tuvieron, o fue Alemania la cuna, o donde nacieron Marx, Carlos Marx y Federico Engels, que insisto, hicieron importantes aportes a la lucha sindical y social a nivel mundial. El líder Fernando Lasalle impulsa asociaciones educativas obreras, buscando que el capitalismo de Estado fuera sustituido por el cooperativismo. Fíjese, aquí nuevamente se da la discusión de qué tipo de sociedad se da, y el movimiento cooperativo o mutualista fija posiciones a través de Fernando Lasalle y fundan para 1868 la Unión General Obrera.
Las asociaciones de educación obrera también se fundaron, tuvieron o se encuentran en Alemania con un importante aporte a través de Augusto Bebel y culminan adoptando importantes programas de formación internacional y socialista. Para 1849 se constituye la Unión General de Sindicatos Cristianos, obviamente con una clara orientación religiosa. En todo caso, el movimiento sindical alemán mantiene un acentuado pluralismo ideológico y esto pues inclusive hasta nuestros días se puede ver en el país alemán. En Italia un poquito más atrasado en su desarrollo en Europa, o no iba tan acompasado como iban Francia, Alemania y otros estados, pero sin embargo hacia el siglo XIX también el industrialismo surge en Italia o se consolida y las organizaciones obreras que nacían también surgían con ese espíritu mutualista, de auxilio, de solidaridad entre los trabajadores. Este sindicalismo de los inicios estuvo muy influenciado por la Iglesia Católica, no podemos perder de vista la presencia del Vaticano en Italia, y el Papa León XIII con sus encíclicas hace también importantes aportes a la lucha obrera. El movimiento fascista también influye en el movimiento sindical italiano o en las organizaciones obreras y hay que tener muy en cuenta cómo lo impactó, cómo lo influyó durante bastante tiempo. Encontramos también en Italia pues importantes organizaciones de carácter laboral, sindical, con una también importantísima discusión ideológica, política. Hago énfasis en esto porque, pues en Colombia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lamentablemente el tema político e ideológico fue hasta proscrito. En los años que yo iniciaba mi lucha sindical organizativa de los trabajadores, recuerdo que tenía que referirme a la resolución 4 de 1956 y se hablaba de la autonomía de las organizaciones sindicales y que Colombia era un país respetuoso de esa autonomía, firmante, adherente de los convenios de la OIT. Tendientes a garantizar el derecho de asociación, pero esta resolución 4 de 1956 nos decía inclusive qué tenían que decir los estatutos de una organización sindical. Y nosotros, yo recuerdo, el Ministerio del Trabajo expedía los formatos y nosotros simplemente lo que teníamos era que limitarnos a llenar los espacios en blanco que destinaba esta resolución 456 simplemente a incluir el nombre de la organización, el tipo de organización y pare de contar, porque de resto era esa resolución 4 de 1956 la que decía cuál era el contenido de los estatutos de cada organización. Si uno no se ajustaba a esa resolución 4 de 1956, pues simple y llanamente no obtenía la personería jurídica y por lo tanto tampoco podía tener vida la organización sindical. Entonces, hago énfasis en esto porque, pues, hoy para algunos trabajadores hablar de ideología, hablar de política, se convierte como en un tema tabú, se convierte como en un tema vedado, negado a las organizaciones sindicales y todo lo contrario, considero yo. Respeto opiniones en contrario, pero me parece que es importante que el movimiento sindical recupere esa visión ideológica, esa posición política frente al acontecer nacional, porque de lo contrario significaría pues caer en ese modelo de sindicalismo que por allá por los años 80 y 90 llamábamos el sindicalismo
de pan y mantequilla. ¿Qué quieren los sindicatos? Pan. ¿Qué quieren los sindicatos? Mantequilla. ¿Qué más quieren los sindicatos? Más pan. ¿Qué más quieren los sindicatos? Más mantequilla. Y consideramos que ese no es el modelo de sindicalismo a seguir. Para 1886 en los Estados Unidos, pues ya también había llegado el desarrollo, la revolución industrial, y decimos que paradójicamente el 1 de mayo nace en los Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño recuento de cómo surge este movimiento en los Estados Unidos y cómo esa fecha llega a convertirse en un hito histórico para los trabajadores del mundo y que estamos próximos a conmemorarla. En el caso de Colombia, pues vamos a llegar ya casi o llegamos este año a los 90 años de conmemoración, teniendo en cuenta de que para 1914 fue el 1 de mayo que se conmemoró en la República de Colombia. Los sindicatos en Estados Unidos, pues fundamentalmente estaban organizados en oficios. Eran fundamentalmente los sindicatos de gremio, ebanistas, fontaneros, moldeadores de hierro, ladrilleros, estibadores. En general se organizaban, era por gremio. De ahí que inclusive hoy hacemos una invitación a la discusión de cuál es el tipo de sindicato que también debemos tener. Y por eso se plantea la necesidad de los sindicatos de industria por rama de actividad económica. Pues en los orígenes del movimiento sindical en los Estados Unidos, la organización era fundamentalmente de gremio. Para ese 1 de mayo de 1886 se convocó una gran huelga. El 1 de mayo de 1886 era un día sábado. El día sábado era un día normal de trabajo en esos momentos de la historia. Hoy ya ha ido cambiando un poquito el tema, pero para esta época el sábado era un día normal de trabajo y los trabajadores que habían ya peticionado el establecimiento de la jornada laboral de máximo 8 horas con el postulado de 8 horas de trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para el crecimiento y la recreación, pues convocan el 1 de mayo una gran huelga, la cual pues tiene su epicentro en la ciudad de Chicago. Se conmemora la masacre o se conoce como la masacre de Chicago, pero eso no significa que solamente se hubiese realizado en la ciudad de Chicago. También se convocaron huelgas y paros en las principales ciudades industriales de los Estados Unidos, tanto en la costa este como en la costa oeste, es decir, Nueva York, en el lado de la costa este y sus principales ciudades, lo mismo que en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco. Entonces, no fue una jornada solamente que se llevó, que se realizó en la ciudad de Chicago. Lo que pasa es que Chicago era el epicentro y era donde estaban fundamentalmente los promotores de esta jornada nacional de protesta, la cual pues fue vigilada y militarizada por los miembros de la Guardia Nacional. Dicha militarización se excusó en el propósito de supuestamente hacer respetar las instituciones, la ley y el orden, como siempre se militariza la protesta social. Los medios de comunicación jugaban un papel, al igual que hoy, sumamente importante, y en algunos documentos encontramos citas como las del Chicago Mail, que en su editorial
advertía que el 1 de mayo iba a ser un día de agitación y de desórdenes. Y en el editorial de este periódico, Chicago Mail, encontramos cómo se refiere a Parsons y a Hugo Spice, definiéndolos como dos rufianes peligrosos que andan en libertad en esta ciudad, dos cobardes que se ocultan y que están tratando de crear dificultades. Uno de ellos se llama Parsons, el otro Spice. Señálenlos, manténganlos a la vista, indíquenlos como personalmente responsables de cualquier dificultad que ocurra. Hagan un escarmiento realmente ejemplar con ellos si en verdad se producen dificultades. Lo que ven ustedes en la presentación es una de las frases con la que estos compañeros definían lo que había acontecido este 1 de mayo. Sin embargo, este 1 de mayo transcurrió de forma pacífica. No hubo mayor problema, la huelga fue un éxito. Repito, era un día sábado y para el día 3 se convoca nuevamente el continuar con la huelga, y aquí es donde ya empiezan a suceder los desmanes, por decirlo de alguna manera, o se empiezan a suceder hechos que atentan contra el desarrollo pacífico de la huelga convocada para el 1 de mayo. Y encontramos en el caso de una empresa que se llamaba McCormick Harvester, donde para hacer entrar a los rompehuelgas, la policía se presta y rompen la huelga, presentándose un fuerte enfrentamiento con los obreros, que tuvieron que retirarse prácticamente en desbandada y siendo agredidos por la policía. En la ciudad de Chicago, pues hay una plaza que se llama la Plaza High Market, y allí, no obstante que el alcalde y que estaba viendo el desarrollo de la huelga, había expresado que la huelga pues estaba desarrollándose de manera pacífica, ordenó desmovilizar a la policía, a los patrulleros, pero estos no acataron la orden y por el contrario arremetieron en contra de los huelguistas, lo que fue aprovechado. Todavía no se logra ubicar en la historia quién fue el que realmente hizo este acto terrorista. Se presentó una explosión que causó la muerte a un policía y hirió a otros 6 uniformados. Esta fue digamos, la piedra de escándalo, el punto de partida para el proceso judicial que después culminaría finalmente con la condena de lo que nosotros conocemos como los héroes de Chicago, o los compañeros que fueron enjuiciados y encausados como responsables de ese acto terrorista que culminó, repito, o con el que culminó el proceso de movilización en la Plaza High Market. De aquí en adelante, entonces, se inicia toda una campaña de desprestigio al proceso huelguístico, donde se utilizan pues expresiones de lo peor para quienes dirigían el movimiento. Y como dicen los compañeros, William Halls y John Swinton, la bomba fue un magnífico regalo para los enemigos del movimiento obrero. Investigaciones posteriores muestran que realmente no fue de parte de los trabajadores esa actuación, sino que fue utilizado
como un acto de provocación externo para poder reprimir el proceso huelguístico. Proceso huelguístico que finalmente para noviembre de 1887 pues termina en la horca de los compañeros que encabezaron la lucha por los 3/8. Finalmente, a través de muchos recursos y muchas cosas, eran 8 los que iniciaron el proceso, pero finalmente fueron llevados a la horca 3 y uno fue condenado a cadena perpetua. Es así más o menos como podemos intentar resumir lo que el 1 de mayo o los orígenes del 1 de mayo, repito, es algo, pues si se quiere, hasta arrogante pretender que aquí lo resumimos, son muchos los episodios, son muchas las cosas que pasaron, pero es la idea, pues como recordar a algunos o precisar a algunos compañeros por qué este 1 de mayo se convierte no en un día de fiesta, sino en un día de conmemoración y en un día de lucha fundamentalmente por parte del movimiento sindical. Vamos a darle una miradita al tema de América, cómo surge también, o una serie de fechas importantes que es importante, que hablan de nuestra historia y que es importante que las revivamos y las tengamos presentes. Algún pensador planteó en su momento que el pueblo que no reconoce o no recuerda su historia, pues está condenado a repetirla. En este sentido, pues yo voy a intentar acercar también a algunas fechas históricas en el movimiento sindical en las Américas, donde pues encontramos procesos organizativos que nos ubican un poco en la realidad sindical que vivimos hoy en Colombia y en América Latina en particular. Entonces, en ese sentido, les comento que para el año 1919 surgen dos organizaciones, la Federación Americana del Trabajo y la Confederación Obrera Panamericana, COPA, que son como los primeros intentos de organización de los trabajadores a nivel continental en el entendido de la necesidad de la internacionalización de la lucha y de la lucha por parte de los trabajadores, comprendiendo que si no compartimos nuestros problemas con los demás trabajadores del mundo, pues nuestra lucha se hace más difícil. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta estas fechas porque nos recuerdan cómo los procesos organizativos no solamente se dan a nivel país, sino también se dan a nivel internacional. Para 1929, la Asociación Continental de Trabajadores, que en 1932 se transformó en el Centro Obrero Latinoamericano, surge porque dando origen después a la CTA. Excúsenme un segundito. Voy a tomar un poquito de agua que se me secó la garganta. Bueno, entonces tenemos que con el surgimiento de estas organizaciones sindicales, pues vemos también en los inicios organizativos a nivel continental. En Uruguay, por estas mismas fechas, los sindicatos de tendencias comunistas socialistas constituyeron la Confederación Sindical Latinoamericana para competir de alguna manera o rivalizar ideológicamente con la COPA, o sea, la Confederación Obrera Panamericana. Yo traigo a colación estas fechas y estos hechos
porque de una u otra manera estos son los orígenes de lo que hoy vivimos en nuestro movimiento sindical, tanto a nivel de las Américas como a nivel colombiano. Para 1938 se constituye la CETAL, que se conforma principalmente con la Confederación de Trabajadores Peruanos y la Confederación de Trabajadores Chilenos. Ellos organizan esta Confederación de Trabajadores de América Latina, también promoviendo organizaciones a nivel nacional, como es en México la CTM, y que posteriormente terminarían constituyendo la organización regional interamericana de trabajadores, la ORIT, para 1951. Que inicialmente se constituyó con organizaciones sindicales de los Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Para 1954 surge la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT, de la cual pues la CGT durante muchos años fue partícipe, y allí también entonces surge esta organización como un organismo alternativo a la lucha que se daba también a nivel mundial en el escenario de la Guerra Fría. No podemos perder de vista que para 1951, 1948, fechas en que surgieron estas organizaciones, fundamentalmente pues estábamos finalizando la Segunda Guerra Mundial, pero se daba inicio a lo que se denominó la Guerra Fría, donde los estados imperialistas pues se disputaban el poder del mundo. Los Estados Unidos, por un lado, con su modelo capitalista, y por el otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión Soviética, que también tenía su círculo de influencia a nivel sindical, y que en el caso de América se conoció como el Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina y el Caribe, CEPUSTAL, cuya sede se estableció en Brasilia, aunque posteriormente con la llegada de la dictadura pues tuvo que salir de allí, y que nos ubican, repito, insisto, en parte de lo que hoy en día estamos viviendo como movimiento sindical. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadores de las Américas se funda el 27 de marzo de 2008, y en abril de 2007 surge una decisión de esta Confederación Sindical de las Américas que se conoce como Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Esto, repito, son simplemente la citación de fechas, de datos que seguramente para muchos son conocidos, han sido partícipes de muchos de ellos, pero que traigo a colación simplemente para que no olvidemos que hay que profundizar los análisis y las lecturas que se hagan de estas fechas y de estos sucesos. En el caso colombiano, pues voy a intentar también acercar algunas fechas, algunos hitos históricos, para que también podamos analizarlos desde esa perspectiva histórica, pero sobre todo para que no los olvidemos. La historia lamentablemente ha desaparecido de muchos ejercicios formativos del movimiento sindical. La historia ha desaparecido casi que de la educación secundaria, y en la educación universitaria pues se considera un elemento no importante. Entonces nos corresponde a nosotros como trabajadores
intentar hacer este esfuerzo por revivir, por tener presente y por comunicar, por promover estos hechos que de alguna u otra manera pues significan el ejercicio de nuestra lucha, la base, el fundamento de lo que hemos llevado a cabo y de lo que realizamos y por lo que luchamos. Para el plano colombiano, pues ubicamos en 1878 la primera huelga del Ferrocarril del Pacífico, convocada por los trabajadores que construían el Ferrocarril del Pacífico. No olvidemos que en Colombia el primer proceso de industrialización fuerte pues fue la construcción del ferrocarril, su implementación, su desarrollo en el escenario de la industria nacional fue lo primero que tal vez empezamos a desarrollar, y es allí donde encontramos entonces esa primera huelga en la construcción de ese ferrocarril del Pacífico. La segunda fecha importante que la encontramos en la construcción del Canal de Panamá, donde entregada esta obra a los franceses, Lesseps, constructores también del Canal del Suez, pues se encontraron con una realidad muy distinta a lo que de pronto se dio o encontraron allá en Egipto. Aquí primero el clima dificultó mucho esta obra, llevando al fallecimiento, a la muerte por enfermedades propias del clima y propias de las jornadas extenuantes a muchos trabajadores que construían esta obra que se llevaba a cabo por parte de los franceses y que finalmente terminó en manos de los norteamericanos, porque los franceses llevaron la empresa francesa llegó a la quiebra y finalmente de esta obra se apoderaron los americanos. Entonces, esta primera huelga también del Canal de Panamá la encontramos como una de las fechas históricas. En 1889 se funda la Sociedad de Socorros Mutuos en Manizales. Aquí volvemos a traer a colación aquello que hace un rato mencionábamos, que las mutuales surgen y se abrogan la paternidad del movimiento sindical, aunque hay quienes dicen que estas mutuales surgían era de los trabajadores con intereses de solidaridad y particularmente de ayuda a sus necesidades. En 1890 se liquida la Sociedad de Auxilio Mutuo de Bucaramanga por actividades anarquistas. La liquida el gobierno nacional, mostrando una clara intervención impropia de lo que hoy conocemos como la autonomía sindical. A raíz de la separación de Panamá, el 3 de noviembre se da una jornada que aglutina a mutuales y juntas de vecinos contra la intervención norteamericana en este hecho. Aquí podemos también entonces encontrar esa simiente de esa conciencia nacionalista del movimiento sindical, la lucha por una soberanía, por la defensa de un interés nacional, contra la intervención de países externos en los asuntos internos de los pueblos. Aquí entonces vemos cómo esa lucha por esa soberanía nacional pues da sus primeros pasos. Para 1910 encontramos que en Bogotá se declara un boicot a la empresa que operaba el tranvía. Fruto de ese boicot se logra la nacionalización del servicio, por lo cual pues la nación colombiana, el Estado colombiano,
tuvo que pagar una indemnización importante a la empresa norteamericana, pero lo destacable aquí es cómo se empieza también a plantear por parte del movimiento sindical la necesidad del fortalecimiento de un Estado importante en sectores de la economía relevante, la presencia del Estado, la necesidad de la presencia del Estado en importantes sectores de la economía. Como les decía, para 1914 se realiza entonces la primera celebración pública del 1 de mayo, quiere decir que este año entonces conmemoramos los primeros 110 años de realización del 1 de mayo en la República de Colombia. Para 1909, no está de pronto ahí citado, pero yo creo que muchos de ustedes lo tienen en su memoria, se reconoce legalmente el primer sindicato en Colombia. Es denominado Sociedad de Artesanos de Sonsón, integrado fundamentalmente por sastres y zapateros. Es la primera organización que obtiene una personería jurídica como tal. Para 1924, entonces, encontramos otra fecha importante, cuál es la de la oficina del Trabajo. Por primera vez se habla ya a nivel institucional de las relaciones del trabajo, y el gobierno asume algo de responsabilidad en torno a las políticas del trabajo. No era un ministerio como tal porque dependía del Ministerio de las Industrias. En ese mismo año, los trabajadores del tranvía de Bogotá realizan una huelga buscando estabilidad y aumento de salarios. Esta huelga es un éxito y un éxito parcial, porque concede o accede a las pretensiones económicas en cuanto al salario, pero sin embargo, frente a la jornada, pues no resuelve nada. Pero digamos que es un éxito parcial en el sentido de encontrar un avance en las luchas que se pretendían. Para 1926 encontramos el surgimiento de la emisión de la Ley 57, que establece el descanso obligatorio para la totalidad de los trabajadores en la República de Colombia. Con anterioridad se había establecido el descanso para los trabajadores del sector privado. En esta ley de ley 57 de 1926, pues se establece ya para los trabajadores o los servidores públicos. 1928, el 13 de noviembre, los trabajadores de la UNAIFRUI presentan un pliego de peticiones a esta empresa, un pliego de peticiones que era bastante ambicioso y que la empresa no quiso estudiar ni dar solución, condicionando al gobierno nacional por el contrario, el envío de contingentes militares en cabeza del general Carlos Cortés Vargas como jefe militar de la zona. Respondió el gobierno militarizando la protesta, que finalmente termina con lo que conocemos como la masacre de las bananeras, un hecho luctuoso en la lucha del movimiento sindical colombiano, que tuvo lugar el 5 de diciembre de ese año, que lamentablemente quedó por algunos interesados
en la penumbra de la narrativa de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, y le acuden o le achacan mejor la cantidad de asesinatos que se dio en ese proceso represivo a la imaginativa de nuestro novelista, y no reconoce la cantidad de muertos que realmente hubo en esta masacre. Un evento a destacar es que el pliego de peticiones contenía 9 puntos, y como un acto de barbarie, o se señala así, en la plaza de Ciénaga se dejaron 9 cadáveres solamente, digo solamente, por significar que quien estaba a la cabeza de esta actividad represiva daba por muerto el pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Hacia 1930 nace el Partido Comunista Colombiano. Me parece importante destacarlo, no por ninguna vinculación directa o política con él, sino porque este partido, pues de todas maneras, empezó a partir de esta fecha a jugar un papel importante al interior de muchas de las organizaciones de los trabajadores, como lo veremos. Y para también desmitificar un poco algo de lo que hablan de que los partidos tradicionales en Colombia son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Yo creo que aquí también podemos incluir en algo al Partido Comunista, el PSC. Para el 10 de diciembre de 1934, los trabajadores bananeros nuevamente se lanzaron a una huelga, temerosos en todo caso de que les volviera a acontecer lo que 6 años atrás había pasado, pero contaron con o hicieron una movida que les permitió avanzar en su pliego de peticiones. No olvidemos que para esta fecha estaba gobernando Alfonso López Pumarejo con su propuesta de la Revolución en Marcha, que significó la terminación de una época también para el movimiento sindical que se llamó la época del movimiento sindical heroico, que tuvo que desarrollarse durante todos los inicios del siglo XX, durante la hegemonía o el periodo de nuestra historia que se conoció como la hegemonía conservadora, que desde finales del siglo XIX hasta muy entrado en la década de los 30 conservó el poder y dificultó de manera importante el desarrollo del movimiento sindical o del incipiente movimiento sindical en Colombia. Esta época en nuestra historia la denominamos como el sindicalismo heroico, porque, repito, se tuvo que desarrollar en un periodo bastante difícil que fue conocido como la hegemonía conservadora. Terminada esa hegemonía conservadora, llega al poder entonces Alfonso López Pumarejo con su propuesta de la Revolución en Marcha. Lamentablemente, pues tenemos que decir que de esa Revolución en Marcha, pues se vio truncada por muchas situaciones. Un ejemplo es que en ese pliego de peticiones presentado por los trabajadores a la United Fruit Company y a las empresas norteamericanas que dominaban el mercado de la época, designan como negociador o como el directivo o cabeza visible del proceso de negociación al ministro de Guerra. Sin embargo, esto es una situación que varios historiadores le dan diferentes interpretaciones, y hemos leído algunas donde se plantea que fue una jugada por parte del presidente López para maniatar al ministro de Guerra, lo que es hoy el Ministerio de Defensa, pero que en esa época pues era manejado por los militares, para maniatarlo
frente a las pretensiones de los trabajadores, porque él terminó siendo el ministro, perdón, el presidente de la República, terminó siendo el árbitro de la negociación y en el 23 de diciembre de ese mismo año, 1934, se logra la firma de una convención colectiva de trabajo que significó importantes avances en las conquistas de los trabajadores. Entonces, vuelvo y repito, aquí hay diferentes historiadores que lo interpretan de diferente manera, algunos como una traición por parte de Alfonso López Pumarejo al entregar la negociación inicialmente en cabeza de su ministro de guerra, y otros como una movida política para maniatarlo, para maniatar al aparato militar y finalmente él terminar interviniendo en la firma del conflicto, accediendo a muchas de las pretensiones de los trabajadores. Para el 7 de agosto del año 1935, el Sindicato de Trabajadores del periódico El Tiempo convoca el Congreso Nacional Sindical. Y entonces aquí ya vemos el surgimiento de la necesidad de la agremiación a niveles superiores. Es decir, que no eran solamente los sindicatos los que necesitaban discutir y proponer solución a sus problemas, sino que surgía como necesidad de los trabajadores el crear organismos superiores. Entonces se conoce como la incipiente Confederación Sindical Colombiana. Para ese año 1935 no podemos olvidar también que surgió la Unión Sindical Obrera como un sindicato de empresa de la Tropical Oil Company, que posteriormente en el proceso de nacionalización de los pozos petroleros de Barranca Bermeja, Infantas y los que lo rodeaban, pues dio como consecuencia el surgimiento de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol como una reivindicación del movimiento sindical, de que el petróleo nacional debería ser explotado por empresas o por una empresa de carácter nacional colombiano y en particular de propiedad del Estado. En 1937 nos llega con la fundación de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Fluvial, Marítimo, Portuario y Aéreo. Destaco esta fecha y este hecho por lo significativo de que es la organización de trabajadores que se atreve a presentar en primera instancia un pliego de peticiones de carácter general o de industria o de rama de actividad económica, que durante esta época desarrolló la famosa huelga del Magdalena, del río Magdalena, donde se unieron pues muy diversas necesidades de muy diversos trabajadores de diferentes sectores unificados en un solo pliego, y es como el surgimiento del primer pliego nacional por rama de actividad económica. Para el 12 de abril de 1938 sucede una masacre contra los trabajadores de la Unión Sindical Obrera. Esta organización había obtenido el respaldo de importantes sectores sociales, pero lamentablemente en este proceso huelguístico no tuvo la solidaridad de su confederación, que era la Confederación de Trabajadores de Colombia, y hay un hecho pues destacado históricamente como una tragedia que no contó con la solidaridad de su propia organización a la cual se encontraba afiliado. Para 1945, cuando accede al poder por segunda vez Alfonso López Pumarejo, se emite la ley sexta, que significó un avance en beneficio de los trabajadores, pero que también tenía problemas en su contra.
el sector público o el sector de trabajadores oficiales todavía vive las consecuencias de esta ley, en el sentido de que fue la que decretó o estableció la famosa cláusula de reserva y el plazo presuntivo, que no significa otra cosa que las indemnizaciones que se reconoce a los trabajadores del sector oficial, si su convención no dice cosa distinta, pues se limitan a reconocer y pagar lo que le falte al trabajador para cumplir un periodo de 6 meses. Este punto todavía no ha sido, lamentablemente, eliminado de nuestra legislación y se constituye en un lastre para muchos trabajadores del sector público, particularmente trabajadores oficiales. En 1946, el 6 de junio, se lleva a cabo el Congreso de Fundación de la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC. Para 1950 se lleva a cabo el 10º Congreso de la CTC, cuyo tema principal no fue otro que el de la discusión de la necesidad de la afiliación a una organización internacional. En ese sentido, entonces, un sector respaldaba la afiliación a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, con asiento en la ciudad de Washington y bajo la égida del gobierno americano, que también a nivel mundial pues tenía o era vinculada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS. Y el otro sector reivindicaba o exigía o planteaba la necesidad de que la CTC se vinculara no a la ORIT, sino a la FSM, a la Federación Sindical Mundial, que era la organización que dependía de la orientación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuya sede se ubicaba en la ciudad de Praga, Checoslovaquia. Aquí también quiero destacar, surge parte de esa división que de pronto no ha sido posible superar por el movimiento sindical colombiano, sumado al hecho de que cuando surge la CTC, pues surge con una clara orientación y con una clara vinculación con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, es decir, del Partido Liberal. Y cuando surge la UTC, pues surge con un importante apoyo, respaldo de sectores del Partido Conservador y de la Iglesia Católica Colombiana. Esto, pues, vuelvo e insisto, no lo podemos desdeñar, no lo podemos negar como una realidad en nuestra vida como organizaciones, porque de una u otra manera se ha dado, es decir, fue cierto y en todo caso impactó, significó parte del porqué de la realidad que hoy nos damos en el país. Para 1968 surge la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, que surge luego de un proceso de profundización de la división de la CTC en donde un sector pues se casa o se vincula definitivamente con la ideología, con los postulados del Partido Liberal, y el otro sector se casa o se vincula con la ideología del Partido Comunista Colombiano. Entonces, encontramos esa división, que esa división se profundiza hacia los años 1960. Como lo decíamos, entre 1946 y 56, pues la UTC gozó de la protección oficial del Partido Conservador y llegó a consolidarse, pero limitando sus reclamaciones al aspecto meramente económico.
En 1954 hubo un intento de surgimiento de otra central obrera afín al gobierno, y fue durante la dictadura del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, quien le da la personería a la CNT, que intentó ser, al igual que en Argentina, la central que apoyaba al gobierno. No olvidemos que la CGT en su momento en la Argentina pues tuvo una fuerte vinculación con el gobierno de Perón, de Juan Domingo Perón, y se le calificaba inclusive de ser la central peronista de los trabajadores argentinos. Todos estos temas políticos, repito, los traigo a colación para que hoy pues no se nos haga extraño la realidad que vivimos en el movimiento sindical colombiano. No lo veamos como algo ajeno a nuestra realidad, y por el contrario lo veamos como algo cotidiano o que sucede de manera recurrente, y de pronto miremos qué sucedió en esa época y podamos en un momento dado retomar experiencias de ese pasado para intentar construir un mejor futuro, superando las dificultades del presente. Para 1963, en el mes de enero, un grupo de sindicalistas independientes, vuelvo e insisto, siempre planteo este tema del independentismo, aunque para muchos no existe, pero para nosotros en la CGT ha sido una realidad. En 1963, en el mes de enero, un grupo de sindicalistas se reúne en la ciudad de Caracas y participa del cuarto congreso, perdón, de la Central Latinoamericana de Trabajadores, que había sido fundada en 1954. Y para el 1 de mayo de 1964 crean el Instituto Nacional de Estudios Sociales, que sería la institución que irradiaría ese nuevo mensaje dentro de la clase trabajadora, y se crean las organizaciones conocidas como Acción Sindical Antioqueña, que era ASA, Acción Sindical de Cundinamarca, ASICUN, y Acción Sindical Colombiana, que para el 1 de mayo de 1971 en la ciudad de Medellín concluyeron con la creación de la Confederación General del Trabajo, la CGT, nuestra CGT, que cumple entonces en este 1 de mayo de 2024, 53 años de existencia. En ese sentido, pues destaco nuevamente cuál es el origen. Surge como una alternativa a esa lucha que se daba en ese momento, no solo a nivel mundial, sino a nivel de las Américas y a nivel Colombia, entre las ideologías proclives al modelo capitalista y las ideologías simpatizantes o afines al modelo comunista de la Unión Soviética, expresado a nivel mundial en la Federación Sindical Mundial, a nivel de las Américas en el CEPUSTAL, y a nivel de Colombia en la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, y que en el caso de o de los Estados Unidos, pues tenía también su influencia a nivel sindical en la Confederación, a nivel mundial, en la Confederación Internacional Sindical de Organizaciones Sindicales Libres, las IOLS, a nivel de las Américas con la ORID, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, y a nivel Colombia, pues tenía sus dos brazos largos, como eran la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, y la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC. Surge entonces esta CGT como la necesidad de una alternativa que diera respuesta a la problemática de los trabajadores sin involucrarse en dos modelos políticos, ideológicos, que definía como igualmente lesivos para las clases populares, igualmente
imperialistas, tanto el capitalista encabezado por los Estados Unidos como el comunista encabezado por la Unión Soviética. Es así como entonces llegamos a ese año 1971, cuando surge la Confederación General del Trabajo, la CGT, y arribamos hacia el año 1977 con la realización del primer paro cívico nacional, cual fue convocado inicialmente por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, y por la Confederación General del Trabajo, al cual posteriormente se sumaron la UTC y la CTC, y tuvo su realización el 14 de septiembre de 1977, contra lo que se llamó el paquetazo de Alfonso López Michelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo. Aquí también traemos a colación otro evento trágico de nuestro país, donde prácticamente el poder se considera de unas pocas familias, y encontramos cómo entonces los hijos de los presidentes terminan presentándose a las elecciones por derecho, casi que por derecho propio, o solo por el hecho de haber sido hijos de presidentes que antecedieron en la historia. Y ha sido un ejercicio repetitivo en la historia de Colombia. Carlos Lleras Restrepo nos dejó a su nietico Germán Vargas Lleras, Alfonso López Pumarejo nos dejó a su hijo Alfonso López Michelsen, Misael Pastrana Borrero nos dejó a su hijo Andresito, y así sucesivamente. Pareciera que en Colombia no existe democracia, sino la alternancia del poder por parte de quienes se consideran propietarios de él. 1977, entonces, paro cívico nacional en la República de Colombia, que detiene el paquetazo de Alfonso López Pumarejo, que pretendía en primera instancia hacer una reforma al Código Sustantivo del Trabajo que desmontara las pocas garantías que a ese momento teníamos los trabajadores en Colombia, y que en su intervención o alocución rechazando dicho paro calificó como de avalorios y chucherías, que eran para él, según constituían las conquistas de los trabajadores, y fue la primera propuesta de salario integral que se oyó en la República de Colombia por parte de un gobierno. Planteaba entonces el señor Alfonso López Michelsen la necesidad de un salario integral que recogiera lo que él denominaba todos esos avalorios y chucherías que tenían los trabajadores. Arribamos a la década de los 80, una época bastante conflictiva socialmente en la República de Colombia, entonces, con la existencia de 4 organizaciones sindicales en el concierto del país: la CTC, la UTC, la CGT y la CSTC, cada una con una vinculación política, ideológica diferente, independiente a la otra, que dificulta o que hizo difícil el tránsito hacia un movimiento más unitario en lo orgánico, aunque de manera esporádica se daban procesos de lo que llamamos la unidad de acción. Para 1988, fruto de un proceso, de una crisis bastante fuerte en la Unión de Trabajadores de Colombia, unos procesos que terminaron inclusive hasta con juicios por corrupción al interior de esta central, se produce una división y se organiza otra confederación, que es la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia, la CTDC, que con algunos grupos del MOIR también conforman esta denominada CTDC.
Se sigue discutiendo el proceso unitario, la necesidad de unir a los trabajadores en una sola central y se avanza, pero finalmente este proceso no tiene el feliz término que hubiésemos querido, y para 1988 entonces también surge la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT, que agrupó entonces a importantes sectores independientes, que agrupó a los trabajadores que venían de la CSTC, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, de orientación comunista, y aquellos sectores que de la UTC pues no se adhirieron a la Confederación de Trabajadores Democráticos, CTDC. Para 1991 se sigue discutiendo la necesidad de esa unión, de esa unidad orgánica por parte del movimiento sindical, y la CTDC y la CGT avanzan en un proceso de unidad y se crea la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia, la CGTD, para 1991, que posteriormente en un congreso abandona de su sigla el término democráticos y vuelve a retomar el término de Confederación General del Trabajo. Este ha sido un ejercicio, compañeras y compañeros, bastante, digámoslo, irrespetuoso, si se quiere, para con nuestra historia de parte mía, tratar de resumir tan importantes logros, tan importantes luchas, tan importantes fechas, pero entendiendo que el interés de su organización sindical y de sus compañeros de junta directiva es el hacer un llamado a que no perdamos nuestra historia como un referente de nuestro día a día, pues lo he presentado a ustedes de esa manera. Lamentablemente, vuelvo y repito, me tuve que hacer presente para atender aquí un problema de otro sindicato, y pues la presentación, que era un poquito más dinámica, se quedó en la oficina de la CGT y no fue posible acceder a ella. Sin embargo, pues rápidamente intenté prepararles esto, repito, con todas las limitaciones seguramente de la tecnología y de no hacer algo más, más entretenido, pues me obligaba la responsabilidad de decirles y de hacerme presente para cumplir el compromiso que había adquirido con su junta directiva, compañeras y compañeros. Repito, mil excusas les presento por la presentación tan poco amena, tan poco didáctica, pero intentando sí de todo corazón cumplirles. Obligaciones con otras organizaciones me desplazaron y lamentablemente se me quedó donde tenía la presentación. Les presento, les repito, mil excusas, pero creo que con esto pues tratamos con su junta directiva de traerles a colación un importante tema, que es la historia, que lamentablemente, vuelvo e insisto, ha sido olvidado de parte nuestra, intencionalmente por las políticas gubernamentales de los gobiernos que antecedieron a este, porque en este pues afortunadamente se revive a través de una normativa la inclusión de la historia como parte fundamental de los pensum académicos en los diferentes niveles de nuestra formación. Entonces, quiero agradecerles a los compañeros que me hicieron la invitación, que conocen de nuestra formación y de nuestro interés por promover estos temas al interior de los trabajadores, para que no se olvide, para que se tenga siempre presente de dónde venimos, porque dice por ahí el dicho que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, y seguramente en nuestro ejercicio, pues parte del aprendizaje del para dónde vamos es el revisar la historia y es el revisar de dónde venimos. Me excuso, mil excusas, compañeras y compañeros,
pero este es el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo de muchos años atrás, pero que seguramente no será esta la última ocasión y que en otra ocasión le podremos hacer una mejor presentación. Mi hermano Tulio Roberto, termino aquí. No sé si hay algunas inquietudes, seguramente el tiempo fue muy atropellado, ya está agotado prácticamente el tiempo que me habían regalado, pero pues queda la incógnita de que en otro escenario podamos hacer un ejercicio de pronto de mayor profundidad.